Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos por acá en un análisis del mercado para identificar las diferentes oportunidades que se nos presentaron el día viernes. Recuerden que esta actividad es un tipo de backtesting en donde vamos a estar analizando el gráfico. En este caso estamos trabajando el gráfico del día 19 de abril en el par de divisas del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Aquí ustedes pueden identificar en qué horario se encuentran según su país. A continuación yo les presento el gráfico que se dio en ese horario para que ustedes puedan ponerle pausa al video e identificar dónde habrían tomado sus operativas. Muy bien, ahora te voy a explicar en dónde habría tomado yo las operativas aplicando los diferentes conceptos de acción del precio que explicamos aquí en el canal. Muy bien, vamos a empezar nuestro análisis aquí donde se encuentra esta línea, que es justamente en el inicio del horario, es decir, donde vamos a empezar nuestra sesión. Al nada más arrancar la sesión nos damos cuenta que el precio nos está ofreciendo esta especie de pin bar. Podría ser una señal de compra. Sin embargo, no te aconsejo que tomes esa señal para comprar porque si te das cuenta, la punta de la mecha de este pin bar está rompiendo la punta de las mechas de las velas previas. Acá tenemos la punta de la mecha inferior, o sea el mínimo de este pin bar, que rompe las puntas de las mechas de las velas anteriores. Además venimos en una tendencia bajista y nos hemos dado cuenta que los compradores ingresan y no pueden ganar dinero, es decir, después de ingresar los compradores tienen otra vela bajista, así que por ese motivo todavía no están haciendo dinero y es mala idea buscar una compra. Y si nos vamos a arriesgar en buscar una compra en estas condiciones, lo mejor es que trates de agarrar un punto de entrada lo más bajo posible, por ejemplo con estas puntas de mechas, con esta punta de mecha como apoyo. Entonces tu punto de entrada podría ir ahí en alguno de esos niveles, incluso aquí en el cierre y apertura de la vela. Tu objetivo es tratar de agarrar algún punto de entrada allí abajo para poder ganar tu operativa. Si te das cuenta, la vela resultante termina siendo bajista, pero tiene mucha mecha en la parte inferior. Sin embargo, no sería la mejor operativa del mundo, es una operación bastante peligrosa. Muy bien, después de eso esperamos porque las siguientes velas no presentan suficiente información para comprar o vender, son nada más y nada menos que dojis. En este caso pues lo que podemos hacer es simplemente esperar hasta que vemos como resultado esta vela alcista bastante grande. Esta vela alcista tiene bastante cuerpo, está cerrando cerca de su máximo, así que es una señal de compra válida. En este caso nosotros podríamos apoyarnos con la estructura de un doble suelo. El precio rompe con mucha fuerza, rompe toda el área del cuello. Es una señal de compra válida. El problema es que esta es una vela muy grande, así que podríamos tratar de apoyarnos con un punto de entrada, por ejemplo acá en la EMA de 20 periodos, o por ejemplo acá, donde serían las puntas de las mechas de las velas previas, que es el área del cuello de este doble suelo. Es una compra válida, pero podemos considerarla un poco peligrosa. Lo mejor es que tratemos de agarrar un punto de entrada lo más bajo posible, especialmente en esta clase de mercados, donde ya hemos visto que el precio está creando complicaciones acá entre tantos dojis y tantos gaps. Entonces lo mejor es tratar de agarrar el mejor punto de entrada. Entonces básicamente tenemos una vela de señal de fuerza alcista más un doble suelo que podemos aprovechar en este caso. Luego tenemos como resultado lo que sería este doji. Lastimosamente no tiene suficiente información para buscar una operación de compra o de venta, tenemos que esperar. La siguiente vela es alcista pero no logra romper lo que es la punta de la mecha de la vela anterior, entonces no es suficiente señal de fuerza. Luego tenemos este martillo bajista pero tampoco nos ofrece información y así durante las siguientes velas. Sin embargo acá por ejemplo podríamos estar viendo una oportunidad de compra. Ustedes podrían imaginarse esto como un impulso, retroceso y una continuidad, más o menos algo así, en donde podríamos buscar comprar. Sin embargo acá justamente nos encontramos en una resistencia y esta resistencia, aparte de habernos dejado una vela bajista, también nos deja un gap. Es decir, tenemos un salto, por lo tanto tenemos una zona también de resistencia creada por ese vacío, por ese gap. Así que tenemos como que una confluencia allí entre las resistencias, por lo tanto es válido no tomar la compra. Lo mejor sería incluso buscar una venta, porque si te das cuenta, esta vela alcista no logra romper la punta de la mecha de la vela anterior, por lo tanto todavía tenemos bloqueos. Podríamos buscar una venta sospechando que lo que tenemos al final de todo es un rango, porque ya hemos visto que el precio está creando demasiados dojis. Entonces, claro, podemos buscar una operativa de venta.
Luego de eso vemos esta vela con mucha mecha en la parte inferior, no tenemos suficiente información. En las siguientes velas podemos ver que son como pin bars, como especie de señal de fuerza bajista, pero justamente se da en la EMA de 20 periodos y también se queda bloqueado en lo que es este posible doble techo. Entonces tenemos acá una zona que nos está bloqueando y no es la mejor idea buscar ventas todavía, necesitamos más información, principalmente porque esta vela tampoco logra pasar la punta de la mecha de la vela previa y esta a su vez tampoco logra pasar la punta de la mecha de la vela previa. Entonces, ok. Ahí tenemos esa dificultad, no pasa nada, vamos a esperar. De pronto vemos acá lo que es este martillo. Es una señal para vender, podemos decir, ok, este es un doble techo, tenemos acá fuerza bajista, un martillo de continuidad. Claro, podríamos buscar vender, pero recordemos que esta vela previa es una vela muy débil, nos está creando cierta incertidumbre por parte de los vendedores. Entonces tenemos que tener precaución en esa venta de continuidad que queremos tomar. Podemos también ver que este pin bar no puede pasar la punta de la mecha de la vela anterior, entonces eso ya genera un conflicto porque nos está diciendo que a lo mejor los vendedores todavía no tienen suficiente fuerza. Así que claro, podemos tratar de vender después de esta señal de venta, este martillo, este pin bar, pero tenemos que tratar de agarrar un punto de entrada lo más alto posible. Aquí lo ideal sería tratar de agarrar el punto de entrada en la EMA de 20 periodos. Entonces imaginemos que tomamos ahí el punto de entrada y perdemos la operación. Ok, no pasa nada, en este caso puede ser que el volumen de las velas nos esté afectando un poco y por ese motivo se haya perdido la operativa, no hay ningún problema, simplemente nos adaptamos y avanzamos. Sabíamos que era una operación peligrosa por la punta de la mecha de la vela previa que no había sido rota y porque tenemos debilidad en esa misma vela. Entonces, ok, es parte del riesgo, simplemente avanzamos a la siguiente oportunidad. Inmediatamente el precio nos muestra otro martillo que vuelve a ser fuerza bajista. En este caso el contexto es el siguiente, el precio empuja hacia abajo, retrocede y nos vuelve a mostrar fuerza. Acá está cambiando también la estructura de la vela, esta es una vela que nos está mostrando fuerza bajista, mientras que esta vela anterior nos estaba mostrando debilidad por la gran mecha que tenía en la parte inferior y esta otra también porque no lograba cerrar cerca de su mínimo. Pero ahora tenemos mucha más fuerza bajista, tenemos la estructura del doble techo, un pequeño retroceso, entonces podríamos buscar una venta inmediatamente después de este martillo. De hecho, si te das cuenta, lo que es este retroceso que se ha dado previamente es un retroceso al cuello. Si ignoramos lo que son estas puntas de mechas, podemos trazar por acá una zona del cuello de este doble techo. Entonces imaginemos que no tenemos las mechas por acá, solamente imaginemos los cierres y apertura de las velas. Entonces acá podemos ver que el precio retrocede al cuello y nos da una señal de venta. Entonces por ese motivo podemos tomar acá nuestra venta en la siguiente operación e incluso podríamos filtrarla agarrando el punto de entrada en la EMA de 20 periodos. Es válido hacer eso, tenemos la información suficiente, pero hay que admitirlo, es peligroso y también no olvidemos que estamos alrededor de la EMA de 20 periodos. La EMA de 20 periodos está plana, entonces eso complica mucho más la operativa y por eso podríamos tratar de agarrar el mejor punto de entrada justamente en esa EMA. De cualquier forma es una operativa válida, pero si te genera desconfianza, si te genera duda porque hay demasiadas mechas, lo mejor es simplemente no operar. Recuerda que aquí, en este punto, justamente por acá más o menos, ya habríamos visto que es un mercado con muchas mechas, ¿ok? Si ya ganamos dos operativas, mejor dejamos de operar porque es una situación complicada, ya vimos que hay muchas mechas, pueden haber incluso malos puntos de entrada. Entonces acá si nos genera desconfianza, si este mercado siempre nos resulta difícil, pues lo mejor es evitar tomar operativas. El problema es que ese bajo volumen y esos movimientos rápidos del precio pueden darnos muy malos puntos de entrada y pues es riesgo adicional, riesgo que no queremos correr en esta ocasión. Lo mejor sería simplemente esperar. Puedes esperar la siguiente hora y ver si ha cambiado el mercado. Puedes esperar 2 horas o 3 horas a que el mercado vaya avanzando y quizá te presente un mejor contexto. Muy bien, acá podemos observar que después de ver esta vela de fuerza bajista, el precio rebota y sigue bajando después de tocar la EMA de 20 periodos. Eso está excelente, podemos esperar que el precio trate de llegar a esta área de soportes, ¿ok? Entonces tenemos esta vela bajista fuerte, podemos vender en la siguiente vela incluso, podríamos agarrar un punto de entrada en la punta de esta mecha, esta que tenemos por acá, entonces agarraríamos un punto de entrada ahí arriba y ganaríamos nuestra operación por punto de entrada. De lo contrario, mejor evita tomar la operativa porque estamos muy cerca del soporte. Entonces recuerda, toda esta parte del cuadro amarillo de abajo es el área del soporte, todo esto de acá. El problema es que si ya nos dimos cuenta que hay mechas muy grandes en las velas, entonces puede ser que el precio baje en la siguiente vela, toque ese soporte y rebote, dejando una mecha muy grande en la parte inferior. Entonces por ese motivo es peligroso tomar operativas si estamos muy cerca de zonas de bloqueo, especialmente en esta clase de mercados. Entonces o te arriesgas tomando el punto de entrada más alto posible o mejor simplemente esperas. Y aquí vemos cómo el precio avanza en las siguientes velas después de dejarnos ese doji y finalmente entran compradores mostrando bastante fuerza en esta vela envolvente.
En este caso nosotros podemos darnos cuenta que el precio está creando una especie de doble suelo, ¿okay? Aunque no podemos ver el pasado, pero sí vemos que tenemos dos mínimos casi que al mismo nivel, entonces tenemos acá una especie de doble suelo. Vemos que anteriormente teníamos una vela alcista muy fuerte, más el doble suelo, y el precio trata de seguir subiendo en las siguientes velas. Y ahora tenemos una vela envolvente, una vela alcista fuerte en la creación de un gran doble suelo, así que claro, ¿por qué no tomar el riesgo y buscar una compra? En este caso pues incluso podemos agarrar un punto de entrada más abajo, lo cual sería muchísimo mejor, especialmente si tenemos desconfianza del contexto. Y al final resulta ser una operación positiva. Obviamente después de esta vela alcista no te recomiendo que sigas operando porque tenemos el bloqueo de esta área de soporte y resistencia y de este otro pequeño nivel que se ha creado acá cuando el precio rebota aquí en esta zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estamos muy cerca de cualquiera de las dos resistencias, el precio puede subir y moverse hacia abajo con mucha fuerza, dejándonos una gran mecha. Justamente pasa esto acá, ¿no? Justamente el precio sube, toca esta área. A ver, si aquí nosotros habíamos dibujado el cuello previamente, entonces tenemos también un cambio de polaridad porque fue soporte, fue roto y usado como resistencia. Entonces estamos muy cerca de ese nivel, el precio sube, la toca, activa a los vendedores y nos deja una vela bajista. Entonces ese es el riesgo de operar muy cerca de una resistencia. Aquí por ejemplo simplemente esperamos y ya obtenemos como resultado esta vela bajista. Esta es una buena señal para vender, nos está mostrando fuerza, está envolviendo la vela anterior. Si bien es cierto que tiene mucha mecha, pues el cuerpo al final trata de cerrar cerca de su mínimo, entonces lo compensa, es una buena señal. El problema es que esta mecha logra superar la punta de la mecha de la vela anterior. Ese es un poco de inconveniente porque significa que los compradores trataron de cotizar más arriba, rompiendo lo que es esta micro resistencia. Aunque claro, al final simplemente termina rebotando el precio en toda esta área de resistencia, podemos tratar de vender en la siguiente vela. El inconveniente también es que esta vela bajista no logra romper la punta de la mecha de la vela anterior. Hubiera sido mucho mejor, por ejemplo, que esta vela terminara hasta aquí abajo y en la siguiente simplemente esperamos el retroceso y el rechazo para buscar una venta. Eso sería excelente, eso hubiera mejorado muchísimo esta oportunidad para vender, esta vela de señal de venta. Entonces acá simplemente entramos a la baja. Es mucho mejor si tratamos de agarrar un punto de entrada más alto. Lo podemos hacer ya que nos damos cuenta que la punta de la mecha de la vela anterior no ha sido rota. Entonces acá sabemos que hay un micro nivel que puede bloquearnos. Lo mejor es que trates de agarrar un punto de entrada más alto. ¿Cuál sería el punto de entrada más alto? La EMA de 20 periodos o este pequeño gap que ha dado el precio. Es un salto, es una ventana, así que la puedes usar como apoyo, es una zona de soporte y resistencia. Entonces, ok, si el precio llega hasta la EMA, pues ese es tu punto de entrada. Si el precio solamente llega hasta el gap, rechaza con mucha fuerza y vuelve a subir ese gap, entonces ahí es tu punto de entrada ideal. Entonces, esta pérdida se pudo haber evitado. Pero imagina que incluso tú filtraste la operación, trataste de agarrar el punto de entrada más alto posible, pero la volatilidad te ha dejado el punto de entrada hasta aquí abajo. Eso puede llegar a pasar, ese es el riesgo de operar esta clase de mercados. Entonces, bueno, perdimos la operación. No pasa nada, mantenemos la calma. Recuerda, si hasta este momento tú todavía vas en positivo y te das cuenta que el mercado está un poco complicado, lo mejor es que termines allí tu sesión y que esperes un poco. Ahora, si tú tienes capacidad de absorber una pérdida, un día en negativo, ok, entonces sigue operando porque a lo mejor logres terminar con tu objetivo del día. Pero eso ya depende de la gestión de riesgo y si tú puedes permitirte perder algún día de trading. Muy bien, después de esta pérdida simplemente esperamos porque no hay fuerza bajista ni alcista. Vemos de nuevo un intento por parte de los compradores de ingresar, pero están bloqueados por la EMA y finalmente entran los compradores con mucha fuerza en esta vela alcista. Ahora, si nosotros queremos tomar una compra después de ver esa vela alcista muy fuerte, tenemos que tratar de agarrar el punto de entrada en esta zona de resistencia. Esta es una resistencia y el precio la ha roto con mucha fuerza. Entonces, si queremos comprar en la siguiente vela, tenemos que agarrar el punto de entrada hasta acá abajo. Pero imaginemos que aquí el precio nunca nos ofrece ese punto de entrada, entonces no pasa nada, simplemente esperamos. Incluso podríamos comprar en la siguiente vela. Podríamos decir, ok, esta vela de retroceso pues justamente baja y toca lo que es la resistencia rota. Entonces tenemos ruptura, retroceso y podemos operar una continuidad en la siguiente vela. Es válido, yo no lo he marcado acá, se me ha escapado, es válido de hacer. El problema es que como tenemos todavía un espacio para que el precio rellene, pues alguno puede tener desconfianza y puede ser que a lo mejor se le escape la operativa. Okay, si se te escapó la operación, no hay ningún problema. Si la pudiste aprovechar, pues qué excelente, ¿no? Bueno, en este caso el precio sigue subiendo. Si se dan cuenta, acá no tenemos mayor oportunidad por no tener soporte o resistencia de apoyo, entonces no podemos buscar alguna operativa de compra. Y si lo hacemos, por ejemplo, sería porque estamos viendo esta vela que envuelve a la vela anterior y asumimos el riesgo y buscamos por allí alguna compra. Obviamente todo depende si asumimos o no esos riesgos, pero como tal no tenemos mayor apoyo en soporte y resistencia, así que es válido que no hagas nada. No hay ningún problema que se te hayan escapado estas velas alcistas fuertes.
Luego el precio empieza a revertir con muchísima fuerza, nos muestra estas dos velas bajistas, pero no tenemos apoyo con soporte o resistencia para operarlas. Nos muestra un doji, de nuevo sin apoyo con soporte o resistencia, un pin bar, de nuevo no podemos buscar una compra, porque si se dan cuenta acá tenemos un gap, tenemos un salto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una zona de bloqueo, así que no quiero operar contra una zona de bloqueo, no hacemos nada, simplemente esperamos. Tampoco voy a vender porque tengo este pequeño nivel que también podría estarme bloqueando, así que aquí corresponde más que esperar. Tenemos otra vela bajista y en este caso, después de esa vela bajista, tenemos un retroceso. Era válido esperar este retroceso porque si nos damos cuenta, en la vela anterior no pudo romper lo que es la punta de la mecha. Acá tenemos una punta de mecha que no pudo ser rota, entonces claro, es válido esperar ese retroceso. Pero tenemos que esta vela alcista que es muy débil, no logra pasar la punta de la mecha. Si te das cuenta, por acá tenemos esta zona de cambio de polaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente el precio rompe esa zona, retrocede, así que claro, ahí podemos aprovechar una continuidad bajista. Es una especie de estrategia de ruptura de la EMA de 20 periodos, retroceso y continuidad hacia la baja en este caso. Es válido tomar la operación, pero tienes que asumir el riesgo y mucho mejor si te vas con el punto de entrada más alto posible. En este caso nos apoyamos porque no tenemos ningún soporte que nos bloquee, venimos en un movimiento fuerte bajista y pues claro, como suponemos que todo el precio está tratando de moverse en forma de rango, es válido buscar esa venta. Luego de esta vela bajista pues ya no puedo hacer nada, no puedo buscar una venta o una compra. Si quisiera vender tendría que agarrar el punto de entrada, por ejemplo, en alguno de estas puntas de mechas. Ahí habríamos ganado la operativa y como resultado es un doji, entonces ok, simplemente vamos a esperar. No he marcado esa operativa, pero sería algo válido de hacer. Ahora en las siguientes velas estamos viendo fuerza alcista, pero el precio no puede pasar la EMA de 20 periodos. La siguiente vela es bajista, pero es un doji, entonces no hacemos nada en este caso. Esta siguiente vela que se ha creado es una especie de martillo, lo podemos observar. Tiene mucha mecha en la parte superior y muy poco cuerpo, pero no es una buena señal para vender. No es una buena señal para vender porque esta punta de mecha ha logrado romper varias mechas anteriores, ¿ok? Eso significa que los compradores están intentando dominar, pero obviamente no voy a comprar porque estoy bloqueado por la EMA de 20 periodos, así que aquí lo mejor simplemente es esperar. Pero esta punta de mecha muy grande que logra romper más puntas de mechas significa que los compradores están tratando de dominar, así que ahí no busques una venta, ahí simplemente espera. Ahora, por ejemplo, si vinieras en una tendencia bajista, que el precio viene bajando y de pronto se te crea esta especie de martillo de pin bar, pues claro, es una buena señal para vender en ese contexto, pero en este contexto no, en este contexto es de ten cuidado, esperemos más información. Luego tenemos este conjunto de velas alcistas, pero no tenemos apoyo con soporte y resistencia para buscar una compra, sería un poco peligroso. Luego tenemos acá este intento del precio por bajar, pero obviamente es una vela muy débil, no vamos a vender en la siguiente, tampoco tenemos apoyo con soporte y resistencia. Si esta vela envolviera la anterior, pues ahí sí estaría excelente, podemos usar una punta de mecha como apoyo esperando retroceso y rechazo. Bueno, luego de eso tenemos lo que es esta especie de martillo que nos está mostrando ahora fuerza bajista. Este martillo está mucho mejor que este otro anterior para buscar una venta. Te lo explico. Acá tenemos, por ejemplo, que estos máximos son cada vez más bajos. Entonces, claro, ahí podemos usar como apoyo esa línea de resistencia dinámica. Asimismo, si te das cuenta, esta punta de mecha solo pudo pasar la punta de la mecha de la vela previa, pero las otras ya no. Entonces, obviamente, estas puntas de mecha nos están mostrando máximos cada vez más bajos. Entonces acá es más posible, más probable que este martillo sí que nos esté mostrando información para vender, mientras que este de acá no me estaba mostrando esa información, ¿ok? Es importante ver que se parecen bastante, pero el contexto donde se crean es completamente diferente. Luego tenemos esta gran vela bajista, es una vela bajista muy fuerte. Podríamos tratar de buscar una venta en la vela siguiente, apoyados aquí en la EMA de 20 periodos. Podríamos tratar de buscarlo, pero tenemos que tener cuidado porque en realidad esto es un doble techo y el cuello se encuentra muy lejos, el cuello se encuentra hasta acá. Entonces lo mejor sería tratar de apoyarnos con el cuello y agarrar el punto de entrada aquí en la parte superior, ¿ok? En este caso yo no le he marcado porque recordemos que aquí tenemos un cambio de polaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta vela bajista simplemente se queda bloqueada por ese cambio de polaridad. Ustedes pueden ver que fue resistencia, resistencia, ruptura, soporte. Después el precio baja, la rompe, la usa como resistencia. Acá con estas puntas de mecha las usa como resistencia, la rompe y ahora la usa como soporte. Es un cambio de polaridad un poco sucio, pero sigue activo. Así que si te das cuenta que eso está ahí funcionando, pues aquí simplemente puedes evitar tomar esa operativa y esperas por más información, ¿ok? Es una situación confusa, así que tienes que estar ahí bastante atento a lo que el mercado te está ofreciendo. Luego tenemos esta vela bajista que envuelve a la vela anterior. Si nos damos cuenta, logra romper la punta de la mecha por muy poco. Podemos buscar una venta, podemos apoyarnos en la EMA de 20 periodos en este caso, ya que estamos viendo que el precio hizo un doble techo, regresa al cuello,
muestra fuerza bajista, entonces acá simplemente tratamos de seguir esa tendencia agarrando el mejor punto de entrada. Luego en la siguiente vela vemos fuerza alcista, pero no puede pasar la EMA de 20 periodos, así que estamos bloqueados. Y la siguiente vela es una vela de fuerza bajista que está cerrando cerca de su mínimo, prácticamente envuelve a la vela anterior. Sin embargo, el riesgo aquí es que no pudimos romper la punta de las mechas de las velas anteriores, así que si vamos a buscar una venta tendríamos que agarrar el punto de entrada con apoyo, en este caso sería la EMA de 20 periodos ese apoyo. Entonces, si te das cuenta, esta vela nunca subió a dejarnos ese punto de entrada, así que esta pérdida se pudo haber evitado. Yo aquí la he marcado porque imaginemos que entramos un poco desesperados, no pasa nada, ¿ok? Pero de todas formas se pudo haber evitado perder esa operación. La siguiente vela es otro martillo, pero en este caso el precio logra romper lo que es la EMA de 20 periodos, pero termina siendo rechazado con fuerza dejándonos un martillo bajista. Si te das cuenta, esta punta de mecha solo pudo perforar la punta de la mecha anterior, pero no la previa ni otra de por acá. Entonces obviamente el precio sigue haciendo máximos más bajos, así que ahí podemos buscar una venta después de este martillo. Es válido ya que estamos viendo la insistencia del precio en bajar. Obviamente es peligroso, pero pues siempre hay riesgo en cualquier operativa que tomemos. Ya depende si tú lo asumes en este caso. Obviamente si a ti te da desconfianza porque todavía hay puntas de mechas que no han sido rotas, pues simplemente no tomas la operación, no hay ningún problema, ya que el mercado siempre ofrece nuevas oportunidades. Y justamente si esperamos un poco más nos damos cuenta que el precio crea otra vela alcista, pero no es una buena señal de compra porque no hemos podido pasar la EMA de 20 periodos y vamos entonces en un movimiento bajista, en esta especie de canal bajista. Entonces justamente esta vela envolvente se está creando en una resistencia de un canal, así que es una señal para vender. Además tenemos el gran apoyo de la estrategia clásica conteo de velas, después de una vela alcista y una bajista, alcista bajista, alcista bajista, alcista, así que podemos aprovechar una venta en la siguiente vela. Y ahí terminamos nuestra sesión con una última operativa positiva usando la estrategia clásica del conteo. Y pues en este caso nuestros resultados de haber tomado las operativas serían los siguientes: habríamos ganado 8 operaciones pero habríamos perdido 3 para tener un total de 11 operativas. Si estamos operando con montos de $1 habríamos ganado 6,80 pero habríamos perdido 3. Al final de la sesión terminaríamos con 3,80. Si estuviéramos tomando operativas con montos de $25 cada una habríamos ganado 170 pero habríamos perdido 75 para terminar con un total de 95 de profit. Bueno traders, ese sería entonces el análisis de lo que ocurrió el día viernes 19 en el gráfico del euro dólar. Fue un mercado un poco complicado, sí, pero con paciencia como siempre puedes tratar de agarrar los mejores puntos de entrada, sobre todo manteniendo la disciplina y la calma ante cualquier pérdida, ya que lo que no tenemos que hacer es desesperarnos en un mercado complicado, porque si nos desesperamos en un mercado complicado lo más probable es que terminemos quemando la cuenta, así que es importante esa disciplina. Bueno traders, con esto me despido, yo los veo en una nueva clase esta semana, cuídense, tengan un excelente domingo traders y un buen inicio de semana, nos vemos.